Muy buenos días, muy buenos días. Doy honra y gloria al Señor por la oportunidad que Él me presenta para estar aquí llevando la palabra del Señor. Sabiendo que Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores se levantan escuchando la palabra del Señor por HCH. Igual otros países fuera de nuestras fronteras, a quienes les saludamos y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que Jesucristo ya dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estos son tiempos que necesitamos profundizar en nuestra fe y en nuestra esperanza. Pero qué bueno saber que la fe viene precisamente por escuchar la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es viva y eficaz. Esta mañana traigo con ustedes la historia que encontramos en los 4 evangelios, la historia de la multiplicación milagrosa de los panes y pececillos. 5 panes y 2 pececillos milagrosamente en las manos de Jesús sirvieron para alimentar 5,000 personas. Y algo interesante en la interpretación bíblica es que lo que la Biblia lo dice, lo creemos y lo practicamos. Pero cuando está 2 veces en 2 evangelios, mucho que mejor. Pero esta historia de la multiplicación de los panes se encuentra en los 4 evangelios, en San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. La historia es la siguiente. Jesús se trasladó al otro lado del mar de Galilea. Se trasladó con sus discípulos a un lugar apartado, un tanto desértico, para descansar, pues habían tenido jornadas muy fuertes de trabajo. Pero igual la muchedumbre que le seguía, que querían oír sus enseñanzas y que sabían de su poder sanador sobre los enfermos, por tierra le siguieron. Y dice que algunos llegaron allá primero que el barco donde iba el Señor. Pero es interesante que Jesús, al ver las multitudes, no se molestó. Él iba con el propósito, había invitado a los discípulos que fueran a darse un merecido descanso, pues habían estado trabajando fuertemente al grado que dice que no les quedaba ni tiempo para comer. Pero cuando llega ya la multitud y Jesús llega en su barco a la playa, dice que tuvo compasión de ellos. Y eso me agrada, porque los vio, dice, como ovejas sin pastor. E inmediatamente comenzó a enseñarles y a sanar a muchos de los enfermos. Es importante esa actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Él iba a descansar, pero allá está la necesidad, le habían seguido y no lo rechazó, sino que tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. La palabra compasión del griego significa sufrir con, o sea, identificarse. Y eso es lo que Jesús siempre hacía, identificarse. Posiblemente llegaron allá después de las horas de almuerzo y Él comenzó a enseñar, a responder preguntas, a orar por problemas de salud, al grado que se hizo tarde. Pero entonces los discípulos se acercaron a Él suavemente y le dicen, Maestro, despide a esta multitud, que vayan por las aldeas de alrededor para que busquen qué comer. Pues el día está ya finalizando, ha venido la tarde. Y la respuesta de Jesús fue, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, Felipe, un financista sin duda, muy calculador, le dice, Maestro, ni con 20 denarios, o sea, ni con muchos lempiras, podríamos comprar comida para esta gran multitud. Muy bien, Jesús dice que hacía este reto para probar la fe de ellos. En cada instante, en cada momento, Jesucristo era el buen maestro y enseñándoles en diferentes maneras. Y hoy les iba a enseñar una lección sobre fe.
sobre esperar la provisión de Dios. Entonces, Jesús hacía este reto para probarle la fe. Pero me agrada que dice, pero Jesús sabía lo que debía hacer. Qué bonita esta frase. Pero Jesús sabía lo que debía hacer. Les dice, denle ustedes de comer. Y aquellos se sorprendieron. Y la fe no llegaba a ese nivel. Pero Él lo hacía para probarles. Pero seguidamente dice, Jesús sabía lo que debía hacer. De esto podemos quedarnos con los siguientes pensamientos. Las multitudes siguieron a Jesús al otro lado del mar de Galilea, porque amaban sus enseñanzas, querían estar cerca de Él, y porque miraban las señales que hacía sanando a los enfermos. También es interesante, lo dije ya, cuando Jesús vio a las multitudes que venían hacia Él, tuvo compasión de ellos. Hemos tenido experiencias en cruzadas, en reuniones, que como humanos nos cansamos. Y los discípulos estaban cansados, Jesús igualmente. Pero Él tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de ellos. Y los miró como ovejas sin pastor. Se consolidó con ellos, se identificó con ellos. Eso es importante. Y los recibió, les enseñó y los sanó a quienes de ellos estaban enfermos. Se da aquí una crisis en este lugar solitario. 5,000 personas. Un lugar solitario, desértico. Se ha hecho tarde, ya se aproxima la noche. No hay alimentos. Y según los cálculos de Felipe, se necesitaban 200 denarios, que serían muchos lempiras. La salida para los discípulos era, despídelos, Señor. Despídelos, que vayan a los alrededores a ver qué encuentran. Pero la respuesta de Jesús es, dadles vosotros de comer. Felipe, como financista, dice, no se puede que lo hagan otros. Y es que muchas veces humanamente así tratamos nosotros, que otros lo hagan. Que lo hagan las autoridades, que lo haga el gobierno, que lo hagan otros. Pero no, nosotros no queremos involucrarnos. Que lo hagan otros. Pero Jesús insiste, dadle vosotros de comer. Pero ya dije, lo hacía para probar la fe de ellos. Porque Jesús sabía lo que Él debía hacer. Y aquí quiero llamarte la atención en algo. ¿Tienes un problema difícil que no puedes resolver? Quiero decirte que Jesús sabe lo que tiene que hacer con tu problema si tú te acercas a Él. Si tienes un proyecto que no lo puedes arrancar o no lo puedes continuar, si te acercas a Jesús, Jesús sabe lo que Él tiene que hacer a tu favor. Si tienes problemas familiares que no puedes resolver, Jesús sabe lo que le corresponde hacer si tú te acercas a Él. Si tienes un trámite pendiente en una oficina, Jesús sabe lo que te corresponde hacer, lo que a Él le corresponde hacer. Gracias, Padre, por esta palabra que es muy motivadora. Tú, con apenas 5 panes y 2 pececillos, milagrosamente alimentaste a 5,000 personas, solo de varones, sin contar niños y mujeres. Gracias, Señor. Cualquiera que sea nuestra necesidad en este tiempo, y es cierto que vivimos en tiempos difíciles, tiempos de mucha necesidad, pero tú eres el mismo milagroso, tú eres el mismo que haces prodigios. Y gracias, Señor, porque si yo no sé qué hacer, tú sí sabes qué hacer para bendecirme y para sacarme de esta necesidad. Gracias, Señor. Padre, que cada persona que está atenta a esta reflexión en esta mañana sea bendecido por tu Santo Espíritu. Oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.